bastante amplio, muy usado en veterinario y en medicina humana. Pero es fácil de entender. Es fácil de entender. Cuando uno está estudiando farmacología es como cuando uno está en la Vuelta a Francia. Después viene la bajada, y estas son la bajada, estas son fácil. Y después llega un grupo de plancitos, y después vuelve y repunta. Y repunta uno en antibióticos y antiparasitarios porque son larguísimos. Y después uno vuelve y baja. Entonces acabamos de bajar. Los antiinflamatorios no esteroidales se llaman no esteroidales porque son no esteroidales. ¿Se acuerdan qué es lo que hace que una molécula sea esteroidal? Que venga de los esteroides. No, de las. Una molécula es esteroidal dentro de la molécula tiene el ciclopentano penhidrofenadreno. Los AINE no tienen ciclopentano penhidrofenadreno, entonces que son no esteroidales. O sea que si hay antiinflamatorios no esteroidales, significa que hay antiinflamatorios esteroidales. Eso lo vamos a ver después. Hoy vamos a ver los no esteroidales. Estos antiinflamatorios no esteroidales son conocidos con las siglas en español, en castellano de AINE. Antiinflamatorio no esteroidal. Eso significa AINE. Los AINE, a veces le dicen los AINES con S. No es correcto decirlo con S, es correcto decirlo en singular. Pero igual todo el mundo entiende, ¿sí? Pero es correcto decir AINE, no AINES. Como hay cosas que es correcto decirlas siempre en plural, como los tenis. No es un tenis, no tenis, es los tenis, ¿cierto? Pero en este caso es al contrario. AINE, no AINES, sino AINE, ¿ok? Pero vuelvo y les repito, todo el mundo entiende cuando dicen AINE, porque como son muchos, entonces hablan de muchos. Pero eso, en singular. Los antiinflamatorios no esteroidales, los farmacólogos les dicen que tienen las triple A. Las triple A. Las triple A son, la primera, antiinflamatorio. La segunda A, analgésico. Y la tercera A, antipirético. ¿Qué significa antiinflamatorio? Pues que controla la inflamación o revierte la inflamación. ¿Qué significa analgésico? Que controla el dolor. O sea que cuando el animal tiene dolor, pues ya no le da dolor o lo disminuye sustancialmente. Eso es analgésico. ¿Y qué es antipirético? Pues que se usa para revertir la fiebre. La fiebre. O sea que si usted o un animal tiene fiebre, puede pensar en AINE para controlar la fiebre, para que ya no tenga más fiebre, porque la fiebre, aunque es un proceso de defensa del cuerpo, pues sí genera malestar. ¿Y por qué es un proceso de defensa? Porque al aumentar la temperatura va a afectar el metabolismo de virus y de bacterias, especialmente virus. ¿Ok? Entonces es un proceso defensivo del cuerpo. La inflamación también es un proceso defensivo del cuerpo y el dolor. Porque con la inflamación y el dolor usted se cuida. O sea, usted no se está cortando las manos así porque sí, porque sabe que va a doler. Ni se tira a un quinto piso porque sabe que el totazo se va a doler. Mire que los niños chiquitos cuando no saben eso se tiran de la cama como si no fuera nadie, no está todo el tiempo hasta que caen de la cama y no, ya aprenden que no se puede caer de la cama porque pega duro en la cabeza. ¿Sí o no? Cuando usted aprende que algo le causa dolor, pues usted no lo hace. Si no tuvieran dolor, las personas y los animales terminarían mutilándose. Y eso es lo que le pasa a los animales cuando no sienten dolor. Empiezan a morderse y como no le quieren, terminan arrancándose pedazos. Hay una enfermedad en humanos que hace que la gente no sienta dolor, ¿no? Hay una enfermedad, ¿sabes? La de atrás no me la recuerdo porque si no, no puedo leer los labios. Ese no es el síndrome de Mauser, que ahí los mismos se lastiman. ¿Cómo?
No, que no sé si es esa. Hay una enfermedad en humanos, que esto más presentarse en humanos, bueno, ahí por primera vez, que en donde las personas no sienten dolor, entonces ya se puede enterarse, usan y todo eso, no sienten dolor. Superman. Entonces, eso es lo que estás contando. No, te estoy preguntando, porque sí, no, yo no terminé de eso puede ocurrir en animales. Sí, o sea, pues, a ver, echándole cabeza a lo que usted me acaba de decir, sí, claro, si usted tiene un accidente que queda cuadrapléjico, usted no siente dolor en las manos ni en las patas, en los pies. Pero yo soy muy veterinario y me olvida que, bueno, hay que decirlo de otra manera, ¿sí? Usted no va a sentir dolor en las manos ni en los pies. Pero una persona en silla de ruedas no siente dolor. Y eso es una enfermedad, a ver, sí. ¿Tienes razón? Sí, no, pero lo que digo es que no es que es como un síndrome. Nosotros entendemos, David. sí. Pues si existe una de nacimiento, no la conozco. Entonces, yo soy veterinario. No, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes van a donde el odontólogo y le ponen anestesia local? Ustedes se muerden y se muerden y se muerden porque no les duele, ¿no es cierto? No me duele. No me duele. Sí. Uno siente hinchado así Y como no funciona la parte motora, pues también. Hasta cuando ya le duele, ya se me quitó la anestesia. Es más o menos para hacerme entender por qué es que el dolor y la inflamación es un proceso protector del cuerpo, porque el dolor le genera, pues usted que no se lastime ahí constantemente. Los animales cuando tienen accidentes de columna vertebral, quedan sin movilidad y sin sensibilidad en las patitas, terminan mordiéndose y se pueden arrancar pedazos. El exceso de dolor en los animales también causa eso, no en los humanos, en los animales sí. Cuando les duele por mucho tiempo y especialmente dolores crónicos terminan también arrancándose pedazos, por eso tenemos que controlar el dolor. Cuando ustedes se gradúen, que va a ser dentro de un poco, ustedes van a hacer el juramento hipocrático. En el juramento hipocrático ustedes juran que a los animales no hay que proporcionarle dolor ni que les va a causar dolor innecesario. ¿Cómo así que causar dolor innecesario? Claro, se pone una vacuna, pues genera dolor, pero es con un propósito mejor. Cuando usted hace una cirugía le va a causar dolor, sí, pero con un propósito mejor. Pero no es causar dolor por causar dolor, porque pues nosotros no estamos estudiando para ser sádico, ni volver a los animales masoquistas, ¿cierto? No estamos estudiando para eso. Ya, si usted no es otra cosa, pero usted no está estudiando para eso. No está estudiando para eso, entonces hay que controlar siempre el dolor y la inflamación en los animales. Eso lo tenemos que tener claro como médicos veterinarios, siempre. Usted ve que un animal está dolorido y está en sus manos como paciente, siempre debemos controlar el dolor. Usted va a hacer cualquier procedimiento, intente todas las herramientas posibles para que sienta el menor dolor posible, porque acabo de dar dos ejemplos en los cuales pues, evidentemente el animal va a sentir algo de dolor, pero pues con un propósito de una mejoría pues, en proporción más grande que el dolor que le está causando. ¿Sí? Si usted le va a reducir una fractura de fémur a un perro, pues obviamente la manipulación de esos tejidos va a generar dolor, daño y dolor. Pero la idea es que hacer eso con anestesia, con muy buena analgesia. Después en el posoperatorio aplicar una muy buena analgesia para que duela lo menos posible, porque de todas maneras va a doler. Y además cuando las personas y los animales no sienten dolor o disminuyen, se recuperan más rápido. El dolor es una experiencia negativa y evita con mucha frecuencia que los procesos de reparación se hagan en la velocidad y de la forma adecuada. ¿Por qué? Porque el dolor genera estrés y el generamiento de estrés genera liberación de corticoides y la cicatrización se disminuye cuando hay liberación de corticoides. ¿Sí les queda? Entonces, por eso siempre es buena idea, desde el punto de vista médico, proporcionar procesos analgésicos en los animales. Y los AINES es una de esas herramientas. Ahora, vamos a hablar después de otros fármacos que hacen que el animal se quede quieto, pero sienten dolor. ¿Okay? Y usted debe saber que por más que se quede quieto y no se queje, es porque usted lo tiene medio trabado, por llamarlo de alguna manera, pero no significa que no esté sintiendo dolor. Usted que se quede quieto no significa que no esté haciendo. ¿Okay? Ahora, especialmente los mamíferos se considera que sienten dolor igual que nosotros. Que algunas especies no lo demuestren
no significa que no lo sientan. ¿Qué pasa con eso? Es una situación etológica. La gran mayoría, no estoy diciendo que todos porque siempre hay excepción, la gran mayoría de los animales que son presa, o sea que son comidos por otros, tienden a ocultar el dolor, tienden a no mostrarlo. ¿Por qué razón? Porque pues en medio natural mostrar debilidad es decirle al depredador, venga y cáseme rápido, ¿sí? Si usted está en una sabana, por ejemplo, una sabana del África, donde hay leones, hienas, leopardos, libres, jaguares y otra cantidad de animales que pueden ser peligrosos, y usted está por ahí así, pues de una vez solo te cuidaréis, porque los depredadores no son pingos, van a ir por el más débil, ¿sí o no? Entonces es muy particular esa situación y usted tiene que saberlo. Entonces, si usted compara el dolor de un bovino con el de un perro, usted va a notar que el perro con menos estímulo muestra el dolor. Y el bovino, pues hay que hacer un estímulo mayor, pero no es que no esté sintiendo dolor, ¿vale? Entonces a veces la gente, por eso a veces le tuerce la cola de manera exagerada hasta de las partes para ver si se mueven, entonces como no se está moviendo, entonces no es que está sintiendo nada, pero sí está sintiendo dolor, lo que pasa es que lo oculta. Por ejemplo, hay una especie que no podemos utilizarla como modelo para investigación del dolor porque es la que menos muestra dolor, y es el conejo. El conejo no muestra dolor, puede estar adolorísimo y usted lo ve normal. Lo único que hace el conejo para determinar si tiene dolor o no es que hace chinitos, hace así, y a eso se le llaman chinitos porque hacen los ojitos así como rosaditos, pero eso no más. Entonces no es un buen modelo para uno determinar si el conejo tiene dolor o no. La rata sí lo muestra, ¿sí? Pero el conejo no. Por eso es que normalmente los conejos no se utilizan en primera instancia para investigaciones en animal, porque no muestran dolor, no lo muestran, no lo determinan fácilmente. Entonces, por ejemplo, ustedes no sabían eso hasta ahora, ¿cierto? Pero los chinitos. Entonces, si le llega un conejo, ay, mire doctor, mire los ojos. Tiene dolor, es lo único que muestra, porque la oreja está nativa, el pelo está normal. En cambio, el perro es todo el tipo, y cojea, exagerado. Ustedes han visto esos perros que cogen como que nada más por consentido. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno. Porque usted me puede decir, pero el caballo muestra dolor con nada. Sí, es cierto, y es una. Sí, pero por eso les dije, siempre hay excepciones. Siempre hay excepciones. Bueno. Las cabras también lo ocultan mucho. Las ovejas lo ocultan mucho. ¿Vale? Entonces, no podemos comparar la demostración del dolor versus si siente el dolor o no. O sea, lo siente porque tiene el sistema nervioso igual que el de nosotros. Tienen los mismos receptores, tienen los mismos neurotransmisores, son mamíferos tal cual con nosotros. Lo único pues, es que unos evolucionaron para unos hábitos alimenticios distintos a los de nosotros. ¿Ok? Bueno. El dolor está relacionado con la liberación de unas sustancias que se llaman eicosanoides. Los eicosanoides son sustancias proinflamatorias y pro dolor, proarginoso. ¿De dónde vienen los eicosanoides? Pues ustedes lo saben, lo vieron en bioquímica, pero vamos a repasarlo rápidamente. Los eicosanoides vienen o provienen metabólicamente de los fosfolípidos. Ustedes saben que es uno de los 3 lípidos que conforman la membrana plasmática. ¿Los otros 2 cuáles son? Colesterol y fosfolípidos. No se lo olviden. A partir de los fosfolípidos de la membrana plasmática, que siempre los pintan con una cabeza y una cola, recuerden que la cabeza es hidrofílica, la cola es hidrofóbica, o sea, a las colas no les gusta el agua, por eso es que normalmente está cola con cola y las cabezas están mirando hacia el agua. ¿Okay? Por eso los pintan de esta manera la membrana plasmática. Estas serían las cabezas, son hidrofílicas, o sea, son afines al agua, las colas son hidrofóbicas, no les gusta el agua. Por eso siempre se forma esta bicaja de lípidos. Ya lo habíamos mencionado al principio de este curso, porque la membrana es una bicaja de lípidos conformada por fosfolípidos, colesterol y por fosfolípidos. Estos fosfolípidos, por situaciones patológicas y o
situaciones fisiológicas, porque fisiológicamente también va a suceder lo que les voy a explicar a continuación, van a producir ácido araquidónico, que es ese que estamos viendo acá. Ácido araquidónico. ¿Cómo ácidos fosfolípidos de la membrana plasmática de las células animales para convertirse en ácido araquidónico lo hacen a través de una enzima? Y esa enzima es la que les estoy señalando allá en pantalla, que es la fosfolipasa A2. ¿Cómo se llama? La fosfolipasa A2. Miren al frente, no me miren a mí, les estoy mostrando allá. La fosfolipasa A2. Entonces, ¿qué hace la fosfolipasa A2? La fosfolipasa A2 toma los fosfolípidos de la membrana, que te las estoy señalando en pantalla, y los biotransforma o los metaboliza en ácido araquidónico. A esto que les estoy explicando en este momento también le llaman la cascada del ácido araquidónico. Por si algún día les preguntan o les dicen, por favor dibujen la cascada del ácido araquidónico. Pues es esto que estamos hablando en este momento. ¿Y por qué es importante aprenderla? Porque los productos de la cascada del ácido araquidónico producen eicosanoides, y los eicosanoides son proinflamatorios y promotores del dolor. ¿Tienes que aclarar? Y de la fiebre. Ese ácido araquidónico, lo que son AA de ácido araquidónico, tiene 3 vías. Esta presentación ya está en el aula extendida. Si la quieren descargar, la vemos juntos. Tienen 3 vías. 3 vías. No tienen un orden, las voy a explicar así, pues porque sí, pero no tienen un orden. O sea, tienen 3 vías. Una de ellas es la vía de las lipoxigenasas. La vía de las lipoxigenasas, cuya sigla es LOX, lipoxigenasas, ¿okay? Biotransforma, metaboliza el ácido araquidónico hacia leucotrienos y lipoxinas. Leucotrienos y lipoxinas. La segunda vía del ácido araquidónico para ser metabolizado hacia eicosanoides es la vía de la ciclooxigenasa o de la ciclooxigenasa, porque son varias, cuya sigla es COX. ¿Y qué hace la COX? O las COX toman el ácido araquidónico y lo convierten en prostanoides. ¿Cuáles son los prostanoides? Las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos. Y la tercera vía del ácido araquidónico, de esta cascada del ácido araquidónico, es la citocromo P450 monoxidasa. Aquí falta que diga monoxidasa, pero también es conocida como citocromo P450 epoxidasa. La tercera vía del ácido araquidónico, el ácido araquidónico es metabolizado en eicosanoides por medio de una enzima que se llama citocromo P450 monoxidasa, o también se puede llamar citocromo P450 epoxidasa. ¿Y qué hace esta enzima? O sea, la citocromo P450 monoxidasa o citocromo P400 epoxidasa toma el ácido araquidónico y lo convierte en ácidos epoxieicosapentaenoicos. ¿Qué hace el citocromo P450 monoxidasa? Toma el ácido araquidónico y lo convierte en ácidos epoxieicosapentaenoicos y en epoxieicosapentaenoicos. Ahí está escrito, lo estoy señalando. Ahí está. Bájale las revoluciones, profe, que no me sobra. Ahí está, no tienes que recordar ya, lo tienes que escribir. Mañana lo recuerdas. Por ello es que ni los escribí. Epoxieicosapentaenoicos. Yo sé que eso se demora en aprender. Epoxieicosapentaenoicos y otro que van a ver más adelante que es el epoxieicosapentaenoico, pero ese no está aquí, pero ahí está. Claro, yo sé que eso es complicado, por eso voy despacio. ¿Sí o no que voy despacio? Profe, uno solo puede usar las siglas, ¿eh? ¿Ah? Las siglas solo se pueden usar. Las siglas E, T, S. Sí, esas. ¿Pensamos las cosas?
Diga qué significan las siglas A, B, C, D. ¿Y por qué te tienes que aprender todo? Porque vas a ser el mejor médico veterinario. Y si no lo eres, eres de los mejores. Entonces no te despistas tan fácilmente. ¿Vale? ¿Hasta aquí está la pregunta? Yo sé que tiene bastante. Profesor, son las vías de metabolismo A, E, U. Son las tres vías de metabolismo A, Pero si no entendieron esa gráfica, pues les tengo otra. No hay problema. No se preocupen. No se preocupen por eso. Siempre piensen ustedes. Aquí tenemos la estructura química de los fosfolípidos, allá la estaban dibujando, aquí es la estructura química. Entonces aquí tenemos la cabeza de los fosfolípidos, o de un fosfolípido, y esa sería la cola del fosfolípido. ¿Las cabezas son hidrofílicas o hidrofóbicas? Hidrofílicas. ¿Qué significa que sean hidrofílicas? que les gusta el agua. Que les gusta el agua. ¿Y las colas son hidrofóbicas o hidrofílicas? ¿Qué significa eso? Que no les gusta el agua. Que no les gusta. Entonces, por eso los fosfolípidos se orientan las cabezas hacia afuera y las colas hacia adentro. Porque los fosfolípidos son lípidos, entonces lípido con lípido sí se gustan. Pues por eso las colas siempre se apuntan y las cabezas siempre van para afuera. Por eso es que la membrana plasmática pues, es una bicapa de lípidos. Por esa razón, por esa organización. Entonces, los fosfolípidos o el fosfolípido es metabolizado por medio de también eso es una familia de enzimas. La fosfolipasa A2. ¿Qué hace la fosfolipasa A2? Toma los fosfolípidos de la membrana plasmática, sea por situaciones patológicas o por situaciones fisiológicas, o sea, se puede desarrollar por las dos circunstancias, toma los fosfolípidos y los convierte en ácido araquidónico. Ácido araquidónico. En español se escribe con Q, ¿ok? Araquidónico. Este ácido araquidónico tiene tres vías. ¿Cuáles son estas tres vías? La vía de, empecemos por otro lado, la citocromo P450 oxidasa. La vía de la ciclooxigenasa. Y la vía de lipoxigenasa. Ya no hay un orden, usted tiene que saber que son las tres. ¿Ok? Por razones académicas uno empieza por algún lado, pero no importa, o sea, pueden aprendérselas en el orden que usted quiera. Ve, profe. Pregunta, ¿patológico pasa porque genera dolor? Un ejemplo, un trauma. Patológico vendría a ser por qué? Arrancamiento, aplastamiento, torsión, algo que genere dolor. quemadura, electrofulguración, ácidos, Pero y punzón, fisiológico. cortada. Vale. Ya les muestro la fisiología. Ah. ¿Vale? Se las recuerdo porque ustedes la conocen por fisiología, pero lo vamos a recordar porque si no recordamos la fisiología no vamos a poder entender los efectos adversos de estas sustancias, que es importante tenerlas claras. Entonces, esas tres vías son la vía de la lipoxigenasa, la vía de la ciclooxigenasa, COX, o la vía de la citocromo P450 monoxidasa, que también tiene otro nombre, citocromo P450 epoxidasa. ¿Ok? ¿Qué se produce por la vía de la citocromo P450 epoxidasa? Se producen los ácidos epoxieicosaptetraenoicos. El otro no era tetra, pero era epoxieicosaptetraenoicos y epoxieicosaptetraenoicos. La vía de la ciclooxigenasa, que es COX, produce prostanoides, que son las prostaciclinas, las prostaglandinas y los tromboxanos. Y la vía de la lipoxigenasa, que nos produce leucotrienos y lipoxinas. Eso a través de enzimas. Señor. Epoxieicosaptetraenoicos. No, hay todo. Yo les dije la primera y ahorita salen las tetras. Epoxieicosaptetraenoicos
uno y el otro, ¿dónde está? Epoxi eicosatetraenoides. ¿Vale? Bueno, yo sé que vos no lo aprendo. Ni espero que yo se lo aprenda. Pero con la semana entrante sí. Me piensan toda esta semana. Me piensan. Todos los días. Estamos pensando todos los días. ¿Para qué pensamos para Yo les dije, al principio ustedes me van a tener que pensar en 16 semanas. Es un código secreto que tenemos que significa que es para no decirles estudien, ¿sí o no? Pero es para decirse lo más bonito. Bien. Bueno. ¿Ahí están las 3 días? ¿Dudas, preguntas? ¿Saben cómo se instala? Ya lo que tienen que aprenderse pues son los nombres, pero ¿saben cómo se procede? ¿Cierto? Entonces, lo que veníamos diciendo, estas sustancias, o sea, los eucasanoides, van a ser moduladores de procesos tanto fisiológicos como patológicos. Entonces, vamos a revisar ese tema. De entrada, ya podemos hablar que los AINE se pueden dividir en dos: AINEs clásicos y los nuevos AINE. Los AINEs clásicos inhiben la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es ciclooxigenasa 1 y 2, pero yo no les pido que se aprendan si es la 1 o la 2. Con que se acuerden que es ciclooxigenasa, yo quedo contento, porque la lista de fármacos es larga. Entonces prefiero que me aprendan la lista de fármacos y que sepan que inhiben la ciclooxigenasa. Entonces, inhiben la ciclooxigenasa. O sea que, ¿cuál es el receptor de los AINE? La ciclooxigenasa. ¿Recuerdan que el mecanismo de acción, el trabajo que ustedes hicieron, notaron que una de las formas de receptores son enzimas? Y pues esta es una enzima. Entonces, ¿qué hace esta sustancia? Las que estamos hablando, los AINE clásicos inhiben la ciclooxigenasa. Si se inhibe la ciclooxigenasa, o sea, no la dejamos trabajar, estas sustancias no se producen. O sea, estas no se producen, ¿ok? Y ya les explico por qué eso sirve para la inflamación y para procesos fisiológicos. ¿Quieres que aclare? Los AINE nuevos o los nuevos AINE inhiben la lipoxigenasa, inhiben esta enzima. O sea que, ¿cuál es el receptor para los AINE nuevos? ¿Inhibe qué, O profesor? sea que si yo les pregunto cuál es el mecanismo de acción de los AINE, usted lo responde de la siguiente manera: inhibe la ciclooxigenasa. ¿Listo? Sí. Si le digo cuál es el mecanismo de acción de los AINE nuevos, los nuevos AINE, se dice inhibe la lipoxigenasa. ¿Vale? En el documento que ya está en el aula extendida van a ver ahí que hay unos que utilizan las dos, inhiben la COX y la LOX, y se los tienen que aprender. ¿Vale? Y hay unos que no solamente LOX, y hay unos que no solamente COX. Muy bien, entonces estos procesos, estas sustancias, pues tienen el mecanismo de acción que estamos hablando. Los clásicos inhiben COX y los nuevos inhiben LOX. ¿Ok? Y bajo esa circunstancia, pues son llamados antiinflamatorios no esteroidales, porque generan o impiden que se sinteticen los eucosanoides proinflamatorios, los eucosanoides que generan dolor y los eucosanoides que producen fiebre. ¿Ok? ¿Está aquí alguna pregunta? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Yo le dije, déjame terminar. ¿Quién me iba a preguntar? Bueno. ¿Por qué sucede esto? Entonces, fisiológicamente hablando, estimulaciones hormonales, ¿ok? Estimulaciones químicas. Ya cuando estamos hablando de situaciones patológicas, serían estimulaciones químicas, mecánicas, inmunológicas, van a generar que las fosfolipasas se activen gracias a la presencia de calcio. El calcio es importantísimo con un montón de cosas.
Entonces, cuando los fosfolipasas se activan, ya saben qué pasa. Cogen los fosfolípidos y el ácido araquidónico. El ácido araquidónico lleva por 3 días ciclooxigenasa, lipoxigenasa y citocromo P450 epoxidasa. La vía de la ciclooxigenasa produce prostaglandina, la prostaglandina produce nitromoxanos. La vía de la lipoxigenasa produce leucotrienos y lipoxinas. Y la vía de la citocromo P450 epoxidasa produce los ácidos epoxi e icosatetraenoicos. Y listo. ¿Tienes que aclarar? Cuando se activa la fosfolipasa. ¿Cómo se activa la fosfolipasa? Por situaciones hormonales y por situaciones fisiológicas y patológicas. No son los mismos productos, siempre no son los mismos, pero se activa la cascada del ácido araquidónico, que es la que estamos recordando en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve y juega la cascada del ácido araquidónico con otra forma de dibujarla, de describirla. Recuerden que para estudiar farmacología es importante dibujar, describirlo, hacer resumir. Resuman mucho y se puede resumir mucho con gráficas. Mucho se resume así. Y guarden esas gráficas, esos resúmenes. Si quieren empapelar su cuarto, háganlo. Que si comparte el cuarto, pues entonces deja la mitad para su hermano. Cuando se allá pone Barbie, pone Meta, todo pues si déjenme aquí farmacología quieta, mientras pasamos estas 16 semanas. Y así, o la pone abajo, o hace fichitas, memofichas. Entonces usted anda ahí con sus cartoncitos ahí de colores y tienen sus resúmenes y cuando no tienen nada que hacer, ahí van dándole, porque esto es largo. O sea, farmacología es una nota, pero es larga. Y lo largo es lo que lo hace una moda, para ser sincero. Porque entender estos procesos no es. Si usted le gusta la medicina, eso no debe causar molestias, mameras. Entonces, lo largo es una fármaca. Es lo largo. Y pues se necesita usted sentarse, y con cariño siempre se los digo, horas largas, son horas de estudio, que yo cariñosamente les digo, piensen, es una forma de decirse, para que no se den como regaño, estudio, bien, ya, esto es lo que estamos haciendo acá. Entonces, mientras espera el mío, saca las tarjetas. Mientras va el mío, saca las tarjetas. Mientras espera el Uber, saca las tarjetas. ¿Okay? Aprovecha el tiempo. Vamos a descansar. Listo, usted descansa, le toma el tiempo. Uy, no, qué aburrición. Yo no estoy aburrido. Saca las tarjetas. Yo no me aburro. ¿Sí? No me aburro. ¿Ok? Pelea con su novio, saque las tarjetas. Así lo olvida más rápido. Es disciplina, de verdad, muchachos. Porque la inteligencia la tienen ustedes, es disciplina. Ante este puedo conquistar. Es de tu parte. A decirme, tenemos ya que estamos en proceso de inflación, si lo van a hacer acá por medio de otros que nos llaman. Bueno, entonces vuelve y juega. Los fosfolípidos van a ser necesarios para la formación de sustancias proinflamatorias, dolorosas y bien. ¿Cómo ocurre eso? Los fosfolípidos por medio de las fosfolipasas A2, mire que cada uno le pone algo, ya lo conocen todo, produce ácido araquidónico. El ácido araquidónico tiene 3 vías. Las ciclooxigenasas, producen todas las prostaglandinas, las cuales las patológicas, son generadoras de inflamación, de fiebre y dolor. ¿Cómo se genera fiebre? Cuando hay procesos de inflamación y llegan a producirse una gran cantidad de prostaglandinas, esas prostaglandinas vía sanguínea llega al hipotálamo. El hipotálamo es el termostato del cuerpo, entonces el hipotálamo aumenta la temperatura. Si no hay prostaglandinas, baja la temperatura, a la temperatura normal. Por eso es que si los AINE inhiben la ciclooxigenasa, no se producen las prostaglandinas inflamatorias, las prostaglandinas que aumentan la temperatura, y por eso es que sirve para la fiebre y para el dolor. ¿Sí te explica? Pero ahí ya vemos cuál es el lado malo, claro, eso sería el uso farmacológico. Ahora, señora. Lo que pasa es que han dicho que los que sufren de riñón no pueden tomar algo. ¿Los qué? Los que sufren de riñón. Ya vamos a ver. Los del corazón también. Los tromboxanos son necesarios para los procesos de coagulación. ¿Por qué? Porque para que las plaquetas se peguen unas con otras, eso se llama agregación plaquetaria. Cuando hay un rompimiento de un vaso sanguíneo, las plaquetas de una ya forman un tapón.
Eso se ocurre por un proceso que se llama agregación plaquetaria. O sea, las membranas de las plaquetas se vuelven pegachetas y se pegan unas con otras y tapan el hueco de esa herida. Para que ocurra ese proceso se necesitan los tromboxanos. Si los tromboxanos dentro de las plaquetas no se producen porque se inhiben las ciclooxigenasas, entonces el proceso de agregación plaquetaria disminuye. Por eso es que no debemos utilizar AINES en animales que tengan problemas de coagulación. ¿Por qué? Pues los agravan. ¿Ok? Los agravan. Eso sería algo que tenemos que tener de prevención. Pero eso que es malo se puede utilizar en algo para algo bueno, porque vuelvo y repito, en la vida nada es totalmente bueno ni nada es totalmente malo. ¿Ok? Nada, nada. Todo tiene su lado oscuro y su lado más oscuro. Más claro, no sé, brillante. Por ejemplo, en los pacientes que tienen soplo, ¿te acuerdan qué es soplo? Sí, ¿Qué? es una comunicación interventiva. No. Eso causa soplo, pero ¿qué es soplo? Un sonido Como cardíaco. Que suene la sangre dentro del corazón. Porque lo que suena es la sangre, el soplo, ¿no? ¿Y por qué se produce soplo? Ahora sí, una vez por una comunicación interventricular, que esa es la más jodida de todas. ¿Cuál es más? Cuando hay como una falla en las válvulas. Correcto, ¿cuál es? La mitral y la... No, ¿cuáles fallas? No, ¿cuáles fallas? Una insuficiencia. Insuficiencia, ¿y la otra? Insuficiencia valvular o estenosis. Estenosis. No son fallas valvulares, insuficiencias o estenosis. ¿Qué significa estenosis? O sea, ¿qué pasa cuando hay estenosis valvular? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que hay un estrechamiento de la válvula. O sea, Que se calcifican las válvulas. que casi no abre. ¿Sí? Para que se acuerden, estenosis, esta no abre. ¿Sí? Ya, abre pero poquito. Así es que me aprendo yo las cosas. Porque si no me arracho. E insuficiencia, esta no cierra. Pero es más fácil aprenderse, esta no abre y pues la otra no cierra. ¿Sí? Pero la insuficiencia valvular, en vez de cerrar, se queda abierta. Y la estenosis, en vez de abrir, se queda entreabierta. No abre bien. Entonces eso, en cualquiera de las dos, pues la estenosis pues sale con mucha fuerza la sangre, se revuelve, ¿sí? Se genera turbulencia, esa es la palabra. Cuando el líquido tiene turbulencia, suena. ¿Sí se acuerdan? En cambio, cuando el líquido tiene fluido laminar, no suena. Por eso es que a usted no le suena cómo pasa la sangre a través de las venas y las arterias, porque tiene fluido laminar. ¿Sí les queda claro? Por eso no deben sonar las tuberías de agua. Cuando suena es porque tienen burbujas y por eso suena hasta que salen las burbujas. ¿Sí les queda claro? Entonces el soplo suena, lo que suena ahí del soplo, en el soplo es la sangre. ¿Por qué? Porque hay turbulencia, por eso es que los ríos suenan, por eso es que las cascadas de agua suenan, porque el agua se revuelca y eso genera sonido. ¿Sí les queda claro? Entonces la estenosis, que debería abrir la válvula completa, entonces no le toca, por lo que usted está diciendo, el estrechamiento. Entonces sale con fuerza, suena. ¿Ok? En las insuficiencias debería cerrar bien, pero no cierra bien, entonces la sangre se devuelve y hace pero suena igual. Bueno, ¿sí les queda claro? Cuando sucede ese, perdón, utilizo otra vez la palabra, no es la correcta realmente, es turbulencia. Digamos que cuando se revuelca la sangre, se puede activar la vía intrínseca de la coagulación. ¿Okay? Cuando hay cortaduras, es la vía extrínseca. Cuando se genera la coagulación sin una situación aparentemente patológica, se activa la vía intrínseca. Y cuando se activa la vía intrínseca, pues puede haber agregación plaquetaria y formar trombos, bueno, microtrombos y microémbolos. Trombos y émbolos. ¿Ok? O sea que pacientes con soplos tienen potencial de riesgo de generar trombos y émbolos. Y eso no es positivo. En esas circunstancias, se les da a los animales y a las personas que tengan soplos AINES clásicos en dosis muy bajas. ¿Para qué? Para evitar la formación de trombos y émbolos, o sea, para evitar que se formen tromboxanos. ¿Sí les queda claro? Este es un uso de algo aparentemente malo.
Pero son medicamentos que se les da de por vida. Mientras se el soplo. Porque hay soplos que no son de por vida. Por ejemplo, el soplo anémico. Cuando se corrige la anemia, pues ya no es soplo. ¿Sí? En las personas, si se hace una cirugía para corrección vascular, pues se puede. En los animales, pues desafortunadamente se puede hacer, pero no se hace por el costo. ¿Vale? Profe, por ejemplo, dices que el AINE no hay problemas de coagulación, o sea que cuando hay hemoparásitos no se debe poner. ¿Hemoparásitos hay problemas de la coagulación? ¿De cuáles? La reliquia. ¿Cuáles? La reliquia. ¿Cómo? Pues que hay hemorragias más que pisos. No, ¿cómo se produce? El mecanismo de acción de la reliquia para que produzcan el Hay hemorragias. Me voy para atrás con la explicación. Coja este, profe. Coja este. No, eso es importante. Porque hay hemólisis. Pero hemólisis no es Vasos hemorragia. sanguíneos. ¿Ah? Hemólisis no es hemorragia. También genera algo en las plaquetas. Pero por lo menos cuando se cortan, pues hay más. Pero ¿por qué se produce ese problema de la ¿Cómo coagulación? daña la coagulación de comparación? Porque ellos hacen algo en las plaquetas, no sé. Causan daño plaquetal. Claro, ahí Escherichia genera una disminución en la producción de plaquetas. Pero hay otras que también producen eso. ¿Qué, profe? Es que no entiendo. Es un hemoparásito. Sí. ¿Sí? Porque la babesia también lo puede producir. Sí. ¿Dónde están esos parásitos? Sea la rickettsia o sea el protozoo. En la célula, ¿En cuál célula? en el eritrocito. Sí, la babesia y la anaplasma, los reliquias estarían en el eritrocito. ¿Y cómo hace el sistema inmune para reconocer a esa bacteria o ese protozoo? Si está dentro de las células. La célula expresa anticuerpos en la membrana plasmática. Y al expresar esos anticuerpos en la membrana plasmática pierde esa capacidad de adaptación. O sea, ya no es tan adaptable, ¿sí? O sea, ya no es tan modificable, ya más rígido. Y eso hace que cuando el eritrocito vaya a pasar por el capilar, se le dificulte pasar. De esas, por eso puede haber hemólisis. Se revienta porque no se deforma para pasar por el capilar. Y algunos hacen tapón, y ese tapón puede hacer rompimiento de capilares, y ahí vienen las hemorragias, por eso vienen las petequias. Y la metástasis. Sí, Por lo menos. Pero puede haber fiebre, sí, entonces sí se puede utilizar. E incluso a veces toca generar inmunosupresiones en el paciente. El mismo sistema inmune le va a terminar haciendo daño al animal. Pero bueno, eso es tema de también de infección ahorita de los elementos. Bueno. ¿Va quedando claro? ¿Ya saben cómo se produjo la fiebre? Ya sabemos la inflamación, pues la cascada de la fiebre, ya hablamos de fiebre y ya hablamos de la coagulación. ¿Vale? Bueno. Y aquí al lado derecho de ustedes, pues están lo mismo, pues la misma cascada, o sea, lo mismo de diferentes maneras. Yo sé que en este momento no se la saben de memoria, pero pues tienen 7 días para que la aprendan. Y que la aprendan de por vida, porque pues, como les digo, los antiinflamatorios se usan muchísimo, demasiado. Ahora, lo que les acabo de explicar de los soplos es la única situación en la cual usamos los aires de por vida. De resto, los usamos como regla general. ¿Qué significa regla general? Que a veces hay excepciones, pero como regla general, es importante que ustedes cuando sean recién graduados sepan esas reglas generales. No los usamos por más de 5 o 7 días seguidos. ¿Excepto cuándo? Con soplos. Y es una dosis muy chiquita, es una dosis que no genera efecto antiinflamatorio, solamente el efecto antiagregante, solamente eso. Entonces, como regla general, usted no usa los AINES por más de 5 a 7 días, no más. Porque se pueden generar o se pueden presentar efectos adversos. Ya se los voy a explicar por qué. Así usted está usando la dosis y las concentraciones y la frecuencia que le manda el libro de farmacología, ¿sí?
A los 5 o 7 días, esto es característico de este grupo farmacológico, se empiezan a presentar reacciones adversas que a la visión de un toxicólogo eso es una intoxicación. A la visión de un farmacólogo es reacciones adversas. ¿Sí les queda claro? ¿Cuántos días? De 5 De 5 a 7 días. De 5 a 7 días. O sea que si el animal después de 5 a 7 días aún tiene dolor, le toca cambiarse de fármaco. De grupo farmacológico. No del fármaco dentro del mismo grupo, sino de grupo farmacológico. Otra cosa que le disminuya ese dolor. ¿Sí les queda claro? Otra cosa. ¿Cuál? Pues más adelante les voy a decir. Entonces, los eicosanoides participan de muchas cosas fisiológicas. Pues ya sabemos cómo se produce la hipertermia, la fiebre, ¿no? Se nos acaba de explicar que la fiebre y la hipertermia puede ser benéfico, ¿sí? Porque es una forma del sistema inmune también de controlar infecciones. Pero también puede ser muy mala una fiebre que dure mucho tiempo. El dolor, ya les expliqué por qué puede ser benéfico, evita que los animales estén mutilando, ustedes también. ¿Sí? Por esa razón es que, por ejemplo, los leones y los tigres y todos los depredadores analizan a quién va a ir a cazar, porque cuando ellos cazan también se están exponiendo a heridas. Es peligroso ir a cazar un venado, a cazar un alce, porque tienen astas, pues te pueden herir, te pueden matar, ¿sí o no? Y de pronto ustedes han visto videos por ahí que sin querer queriendo el búfalo y el león queda con la muerte segura. O sea que cazar es peligroso para ellos también. Lo tienen que hacer porque tienen que alimentarse, pero es un peligro también para ellos. Tienen que saber cazar, tienen que saber aprender a cazar, porque evidentemente ningún animal, ay, máteme, no, va a luchar. Todos luchamos para sobrevivir. Unos tienen más herramientas de lucha, otros no tenemos nada, los humanos no tenemos nada, ¿sí? Pero pues, igual buscamos no morir, ¿sí? ¿Tienes que aclarar? Pues por eso el dolor, el miedo a sufrir, saber que le van a morder, colmillos de ese tamaño, pues salgamos corriendo, y ahí es cuando la actividad del cifato, que estuvimos hablando. Proceso inflamatorio ya, hemostasia ya, te vamos a hablar de eso. Regulación renal, ya que usted me preguntó por allá. ¿Qué pasa con los riñones y con los aires? Entonces, vemos cómo funciona. Antes de continuar, podemos ir por un café. Antes de continuar, podemos ir por un café. Ahorita, espérate, primero. Lo que pasa es que nos alargamos un poquito por lo del examen y mi futbolista para todo no estaba funcionando bien. Pero ya. Para no perder el sentido. Entonces, ¿cuál es la célula funcional del riñón? La nefrona, ¿cierto? No. La nefrona no es una célula, la nefrona es un conjunto de células. Entonces, el riñón no tiene una célula funcional, tiene muchas y de diversas características. ¿Ok? En cambio, en el hígado, si es el hepatocito, si es una célula. ¿Y cuál es la estructura funcional del hígado? El lobulillo. Entonces, el riñón no tiene célula estructura, o célula funcional, tiene muchas, y sí forman una estructura funcional, ahí sí, que es la nefrona. La nefrona tiene varias partes, ustedes la saben seguramente de memoria. Una es esta parte redonda, que sería el glomérulo, ¿cierto? Luego sigue el túbulo contorneado proximal, luego sigue la asa de Henle, porción descendente, porción ascendente, gruesa, delgada, asa de Henle, túbulo contorneado proximal, que realmente el túbulo contorneado proximal pasas por acá, realmente pasas por aquí. Y ese túbulo contorneado proximal desemboca en el túbulo colector, y muchos túbulos colectores van a desembocar en la pelvis renal, ¿se acuerdan por allá? Y esa pelvis renal, pues ya es el chichi. Y entonces sale por el ureter y el ureter llega a la vejiga, allá se acumula, y cuando ya tiene uno una buena cantidad de orina en la vejiga, entonces se activa. Las ganas de orinar. ¿Quién dice? El simpático. El parasimpático. Y el parasimpático. Y se genera contracción del músculo emisor, relajación de la válvula sí, una pequeña válvula que hay en la vejiga. Y se genera la liberación a presión de esa orina a través de la uretra
Y en el caso del macho, pues ande por el pene, y en el caso de la hembra, pues ande por la vulva, y listo, ¿cierto? Pero nos interesa esta parte. Cualquier cosa que ya se esté en el glomérulo se considera fuera del cuerpo, ¿ok? Porque si seguimos esa dirección que acabamos de decir, pues está por fuera del cuerpo, ya salió. El funcionamiento renal tiene una característica especial. Tiene varias. La primera, hay una arteria que llega al glomérulo. ¿Se llama arteria qué? Aferente. Esta arteria aferente, ¿de dónde viene? De las arterias arciformes. ¿Y las arterias arciformes de dónde vienen? De las acuáticas. ¿Y las acuáticas de dónde vienen? De las interlobulillares. ¿Y las interlobulillares de dónde vienen? De las interlobulares. ¿Y las interlobulares de dónde vienen? De las renales. No, pero está bien, está ubicado. Obvio. Esta arteria aferente, que es la que lleva la sangre que viene del corazón, ¿sí?, va a formar unos capilares aquí en el glomérulo. Son unos capilares especiales porque en este capilar no hay intercambio gaseoso, ni hay intercambio nutricio. Por eso le digo que son especiales. Aquí solamente se hace filtración, pero no pasa el oxígeno hacia las células y las células no pasan el dióxido de carbono hacia la sangre. Eso no ocurre ahí, ¿ok? Y después de este capilar sale otro vaso sanguíneo. ¿Cómo se llama? La arteria eferente. Esa es otra característica que lo hace particular este capilar, porque normalmente todos los capilares llega a una arteriola, se forma capilar y sale una vérula. ¿Sí o no? Aquí no. Aquí una arteria hace capilar y sale otra arteria. Eso ya lo hace distinto, ¿o no? ¿Cierto? Y es esta arteria eferente es la que realmente va a terminar irrigando la nefrona, o sea, realmente es la arteria nutricia del riñón. O sea que aquí es donde se van a generar pues las venas realmente. Estos vasos se llaman vasos rectos, aunque no son tan rectos, por eso los pinto no tan rectos, se llaman vasos rectos. O sea que aquí sí se van generando capilares y se van generando las venas. Se llaman vasos rectos arteriales y se llaman venas arteriales. ¿Y las venas cómo se devuelven? Hacia aferente, arciforme, acuata, lobulillar, lobular y vena renal. ¿Sí? Se devuelve con los mismos nombres. O si lo pueden repasar, está muy bien. Pero, esta sangre que llega de la arteria aferente es distinta a esta sangre de la arteria eferente. ¿Por qué? Porque la sangre que llegó por la arteria aferente al glomérulo se deshidrata. ¿Por qué? Porque en el proceso de filtración le saca agua. Entonces, esta arteria contiene una sangre que es más densa, llamémoslo como dice mi abuelita, más gruesa, ¿sí? No es tan líquida, es más como pegachenta. ¿Sí me van a entender? ¿Por qué razón? Porque fisiológicamente todo está hecho para que eso funcione así. Esto llega con mucha agua y el riñón filtra para que podamos producir orina, porque si no, no tendríamos orina y eliminaríamos los desechos de pronto en forma de cristales. Imagínense eso los mamíferos es un problema, se llama cálculos, entonces no se puede, tiene que haber agua, o sea que siempre estamos filtrando, ¿ok? Entonces le estamos sacando agua a esta sangre y esta sangre es menos hidratada, tiene menor concentración de agua, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasaría más o menos en los sancochos? Cuando ya el sancocho está todo aguado, ya cuando se ha perdido agua por la evaporación, de que si no cocina, eso ya es más denso, ¿sí o no? Entonces, ¿usted qué ha hecho en eso? No lo cocinó, realmente en eso no lo cocinó, pero le sacó agua, le sacó algunos electrolitos, pero proteínas no pasan las proteínas, entonces todo ese grueso queda en la arteria aferente y hace que esa sangre sea más densa, un fluido más difícil de mover.
Ya por eso es difícil de mover, para hacerme entender. Si ahorita que vayan a tomar el tinto, usted se toma una deliciosa gaseosa, refresco, con pitillo, lo toma fácil, aplica la Coca-Cola, muy rico la Pepsi-Cola, sí, lo que quiera. Hasta el tinto que lo sirven con el revolvedor que parece un pitillo, y listo. Pero si usted va y se come una malteada, chupe con eso, a ver, déjale darle los ojos, tratando de succionar ese fluido que es más denso. ¿Sí la ha pasado? ¿Por qué? Si es fluido, los dos son fluidos. Es más denso. Entonces eso estaría pasando acá. O sea, no se mueve tan fácil. O sea, el fluido tiene más resistencia al movimiento. Segunda condición que hace que la situación en el riñón sea toda compleja. Ya es toda distinta. Y además, después de este capilar, no hay otro corazón que me esté bombeando. No hay. O sea que pasa lo mismo que en las venas. En las venas nadie bombea la sangre. La sangre es bombeada a través del corazón hacia las arterias. Después de los capilares la presión sanguínea cae. Por eso es que la presión venosa siempre es mucho menor que la presión arterial. Aquí está pasando algo similar, pero las dos son arterias. Aquí no hay un corazón que me está bombeando la sangre, o a la arteria frente me la está bombeando para llegar al glomérulo, pero de aquí para allá no. Entonces, sangre deshidratada, más densa, difícil movimiento y nadie me la está bombeando. Eso hace que la irrigación del riñón, fisiológicamente hablando, sea difícil. Ya es difícil. Pero ¿por qué no se muere? Porque normalmente el riñón se come el 25% del gasto cardíaco. O sea, esas dos pepitas que usted tiene por acá, cada vez que el corazón hace así, 25% va para el riñón. Entonces llega mucha sangre. Muchísimo. Si usted lo compara con la cantidad de músculos que tiene, el riñón se come mucha sangre. Muchísimo, muchísimo. ¿Tienes que hacer? Pero pues, también porque su función fisiológica es importantísima. Entonces, esa es la parte fisiológica. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno. Pero, aquí hay unas células muy características, muy llamativas, muy coquetas, muy simpáticas. Esas células están en una estructura que se llama la mácula densa. ¿Sí o no? Y dentro de la mácula densa hay unas células que se llaman yuxtaglomerulares. Células yuxtaglomerulares. ¿Qué significa yuxta? Yuxta es otra forma de decir en griego cerca a. Entonces, ¿qué significa células yuxtaglomerulares? Las células que están cerca del glomérulo. Pero pues los científicos no les gusta poner las palabras así. Entonces, cuando se habla de las células yuxtaglomerulares, que por allá en fisiología hasta que no aprendieron, ahora ya saben qué significa. Pues las células esas que están al lado del glomérulo. Pero no se llaman esas que están al lado del glomérulo, se llaman yuxtaglomerulares porque eso es lo que significa. Esas células tienen la característica de producir prostaglandinas. Ellas producen prostaglandinas. Las prostaglandinas producen vasodilatación. ¿Vasodilatación de qué? En este caso, de la arteria aferente. O sea, que cuando el riñón necesita que llegue más sangre a la nefrona, especialmente el glomérulo, pero por correspondencia al resto de la nefrona, hace vasodilatación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que le llegue más sangre. Cuando no necesita mucho, pues no se liberan prostaglandinas, se produce vasoconstricción. ¿Verdad? Cuando usted se asusta, se activa el simpático, se libera noradrenalina aquí y va a actuar en los receptores alfa 1. ¿Qué va a producir? Vasoconstricción. Por eso es que el estrés genera daño renal. Porque en el estrés, el simpático está actuando todo el tiempo. Está generando vasoconstricción. Por poquito tiempo no pasa mucho, pero durante años sí. Y ahí vienen los problemas renales de las personas y animales estresados a través de los años. Esas insuficiencias renales. ¿Sí les están viendo claro? Están haciendo las conexiones de una cosa con otra. Por eso no se pueden estresar, no se estresen. ¿Para qué estresan? Nada en la vida, muchachos, amerita que usted pierda sus dos riñones. Nada lo vale. Nada lo vale. Ahora tenemos dos, porque falta uno, entonces.
peligroso. Tiene que haber una dieta. Peligroso. Es peligroso porque si es eso, no, le va a funcionar, no, le va a funcionar, pero es peligroso porque si le falla, Puede tomar tanto. si le falla, pues, Yo no lo hice. ya toca pensar en trasplantes. Ok. ¿Qué sucede? Entonces, si usted, mi querido y apreciado doctor, es amigo de los AINE y los manda, porque sí, ¿por qué no? A la diestra y siniestra, pues no se producen prostaglandinas renales. Entonces un día no pasa nada, 2 días no pasa nada, 5 días sin buena irrigación renal ya empieza a haber problemas. 7 días, ¿sí? 14, no. Ay, aprenda fármaco, cambia ya, y listo, y no te tira el riñón de ese pobre perrito, de ese pobre gatito, de ese pobre elefante, de esa pobre ballena, que tenga riñón, que se le pueda aplicar ahí. ¿Sí les queda claro? Por eso tenemos que recordar la fisiología para entender cómo funcionan las cosas y después entender los fármacos, cómo es que van a afectar. Claro, si yo les digo eso al momento 1 de esta clase, ustedes me compulsionan porque no lo entienden. Por eso tengo que empezar por la cascada del ácido araquidónico para que digan, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene? ¿De dónde es que viene la arteria ferente? De la guarda. De la guarda. Cristo Rey, dos padrillos de la gloria santa. Ay, metí el dedo.